Bueno, mi nombre es Fabiola Paveto, buenos días. Y desde la comisión organizadora de las 17 jornadas nacionales y de las 12 jornadas latinoamericanas de AINCRIT, les damos la bienvenida. Desde ya muchísimas gracias por ser parte de estas jornadas y esperamos que disfruten de esta mesa. En primer lugar, vamos a dar el lugar a Victoria Cox, la imagen del ferrocarril como símbolo de memoria e identidad en el sainete y en el Teatro por la Identidad. Ella pertenece también a Appalachian, a ver, no sé si lo digo bien, State University. Bueno, bienvenida. Te damos Gracias. la palabra. Am, sí, yo he trabajado mucho en el sainete. Yo me gradué en la Universidad de Maryland. Y voy a hablar sobre los sainetes y una obra de teatro del Teatro de la Identidad, que lo quiero desarrollar más tarde, pero Perfecto. desde una posición sociohistórica. Los sainetes eran obras de teatro breves a las cuales asistían argentinos nativos e hijos de inmigrantes. Ejercían una función comparable a la de telenovelas y radionovelas contemporáneas. Lo que distingue a los sainetes es que en sus escenarios el público sentía reflejado su situación social. Los autores de los sainetes expresaban en estas obras las preocupaciones y deseos de aquellos argentinos que forjaban una nueva nación. El público podía asistir cada semana a ver estas funciones. Además, se imprimían masivamente las obras y se distribuían en kioscos. La publicación era descuidada e impresa con extrema rapidez. En la mayoría de los sainetes figura una variedad de inmigrantes de distintos países europeos, polacos, gallegos, italianos, etc. Aunque existían conflictos entre los inmigrantes y criollos, ambos grupos tenían una representación en el país y en el teatro. Los lugares en los cuales transcurren los sainetes son el conventillo, una estación, un puerto, una casa de familia, estancia, campo, cabaret, tienda o algún lugar cercano al ferrocarril. El ferrocarril en el sainete aparece como un instrumento modernizador y muchas veces visto con temor o recelo por el peón de campo, el criollo, el argentino nativo. Y creo que esto todavía continúa hoy en día. A veces se lo relaciona al ferrocarril con la violencia y con expresiones nacionalistas. La máquina es capaz de desplazar al criollo o al inmigrante. A este símbolo de modernidad y poder, el criollo a veces lo asocia con el extranjero. Los gringos que trabajaban en el ferrocarril pueden presentar un desafío para el criollo en el campo laboral. Los sainetes que examino en este trabajo son Sindicato Treifes de Florencio Paravicini, Don Quijano de la Pampa de Carlos María Pacheco, Guillermo Wharton de Eugenio Gerardo López, es dirigido por Florencio Paravicini, y Pasa el tren de Pedro y Pico. En el sainete Don Quijano de la Pampa, el criollo se enfrenta con el inmigrante. El peón de campo se identifica con Don Quijote y su objetivo es combatir lo que el personaje considera, cita, ejércitos extranjeros, muchos miles que nos roban la vida y la hacienda, que quieren hacer suyo el país y echar a nosotros los hijos de esta tierra, fin de cita. El criollo relaciona a los peones del ferrocarril, vagones, vías, postes telegráficos con lo diabólico. Para el criollo la luz mala es, cita, el ferrocarril que han traído a esos. Fin de cita, se refiere a los extranjeros. A Quijano le molesta el habla de los inmigrantes y suspira pensando en la música de los paisanos, el estilo, la vidalita, las guitarras con sus sonidos tristes. El personaje llamado Quijano se identifica con el gaucho Moreira del folletín y del teatro. Él define su misión que consiste en redimir al gaucho. Por esta razón le da una paliza a un peón gringo. La doctora Josefina Ludman en su libro El cuerpo del delito, un manual, considera que el personaje ficticio de Moreira define una herencia nacional que explota de este populismo legal la xenofobia popular. La investigadora observa que los cuentos de Moreira cita pueden leerse como una teoría de la violencia popular, de la violencia política y del salto modernizador de la mano de la tecnología de la prensa, que trataban al crimen como un entretenimiento. Josefina Ludmer considera que el gaucho Moreira, fundador del teatro y el circo en 1890, es nacionalizado por la oligarquía liberal y masculina. El ferrocarril ofrece un salto modernizador, mucho más violento que el de la prensa. Gracias a la prensa se difunden los folletines, periódicos y sainetes, y estos ayudan a alfabetizar y educar al ciudadano. El problema es que también pueden difundir imágenes violentas. Las observaciones de Josina Ludmer se perciben en el sainete de Don Quijano de la Pampa, especialmente en los dichos del personaje llamado Doctor. Este personaje personifica los ideales de la oligarquía masculina. El doctor habla y alaba la violencia con la cual el gaucho le pega al inmigrante y dice que el gaucho hizo algo que le salió del alma.
las palabras del doctor El Gaucho es símbolo viviente de ese culto al coraje que ha dominado tanto tiempo el hombre de nuestro campo. Don Quijano se dirige contra un inmigrante golpeándolo al llevar a cabo esta acción exclama, cita, yo quería redimir al gaucho, soy Don Quijano, me han asesinado ellos los alcaldes como Moreira. Osvaldo Pelletieri considera que los primeros sainetes eran pura fiesta. Luego, con la crisis social y económica, los temas que tratan los sainetes se vuelven grotescos. Pelletieri considera que con los sainetes de Carlos María Pacheco se inicia el sainete más reflexivo. Los personajes comunican su sufrimiento frente a una situación social inquietante. El conflicto en sindicatos traces de Florence Parisina se centra en el ferrocarril y las tierras que pueden cruzar, la locomotora pueden beneficiar a los diferentes campos de acuerdo a la cercanía de la estación de tren. Y esto aumenta el valor de las tierras. A su vez, inmigrantes y criollos compiten por tomar control del ferrocarril. Al final de la obra, el actor y director Florencio Paravicini aparece vestido como conductor del ferrocarril. El inglés Mr. Patterson le da al criollo la conducción del nuevo ferrocarril y el inglés exclama, cita, yo quiero que usted tenga la satisfacción como argentino de conducir el primer monstruo de hierro que ha de llenar de riqueza estas tierras que usted tanto quiere. El Sindicato of Traces fue escrito en 1921, recién en 1948 Juan Domingo Perón nacionaliza el ferrocarril. Otro sainete en el cual aparece el ferrocarril es el de Guillermo Wharton de Eugenio Gerardo López. Y este es estrenado por la compañía de Florencio Paravicini. En esta obra, el estanciero Guillermo Wharton de origen inglés tira del balcón al esposo de su hija y la locomotora aplaza a su cuñado. En esta obra, el lenguaje de los personajes relaciona con la locomotora. Desde la oficina de Guillermo Wharton se observan poste telégrafo y el ferrocarril. Y después en la obra, um, y se- el sainete pasa el tren de Pedro de Pico, se estrena en 1919 y la acción tiene lugar en el campo. Y la acotación escénica cita la casilla de un capataz de la vía férrea en Campos de la Pampa. Al foro, ventana pequeña. Se escribe la sala y se observan las herramientas amontonadas. En la obra hay un romance entre los personajes y el silbato de la locomotora se relaciona con el juramento que hicieron los amantes. Finalmente, Pérez soluciona el problema de los trabajadores y logra detener la locomotora. Ahora, la obra es maniquea y muchos de los sainetes son estereotipos, pero los huelguistas y los trabajadores son los peligrosos. Lo interesante es que los sainetes examinados en este trabajo presentan una realidad, pero no analizan o reflexionan sobre lo que ha causado esta situación. Entonces, presentan más o menos ideas que hoy todavía existen. A diferencia del sainete, la obra de teatro que forma parte del teatro por la identidad es de complejidad psicológica. Esta obra se titula, cita, Los trenes siempre están llegando. Mónica Ogando es la autora de esta obra que comparte algunas características con el sainete. La obra es breve y el título se parece a los títulos de los sainetes. La creación escénica que introduce la obra de teatro es similar a los de los sainetes en la descripción del campo y el pueblo que gira alrededor del tren. Lo que distingue esta obra de los sainetes es la complejidad de los personajes y el lenguaje poético. En la obra, los trenes siempre están llegando, hay dos personajes, Laura, que es adoptada, y Verónica, cuya hermana fue secuestrada y asesinada durante la dictadura militar. Ambos personajes hablan pero no se miran. El personaje Verónica inaugura la obra con un soliloquio en el cual expresa cómo le gustan los atardeceres. Cita, desde hace unos años descubrí que siempre me han gustado los trenes al atardecer. Recién ahí entendí que cuando el ojo de la máquina se funde con los últimos colores del día, siempre vuelve el largo recuerdo. No allá no existen esos atardeceres, por eso hay que volver. Hoy es ese día. Ella se acerca en el próximo tren. Alguna vez pensé que los trenes tienen el sabor amargo de una despedida inconclusa, pero hay las luces que se anuncian sobre las vías con la paciente docilidad de lo inevitable. Los trenes siempre están llegando. La despedida inconclusa se refiere a la desaparición de su hermana. El tren siempre puntual regresa como lo hace la memoria. Al fin de la obra, el personaje Verónica menciona el nombre de su hermana desaparecida, Laura. Ella cierra la obra de teatro con un pedido. Si alguien sabe algo más de ella, de Laura, no sé, de mi muñequita, si alguien sabe algo, le pido por lo que más quiera en el mundo, que por favor me avise. No quiero ser ansioso, pero ya no puedo seguir demorando mi esperanza. Yo sé que ella tiene que aparecer en cualquier momento, pero hace muchos, muchos meses que la espero, ella nunca llega. Y el sonido de trenes increciendo, bajan las luces. Entonces se parecen los sainetes, aunque es mucho más poético y tiene muchas sutilezas, porque a veces uno no sabe, hay una relación entre posiblemente los dos personajes, aunque sus historias son diferentes. Y en cambio los sainetes, lo que tiene con contemporáneo es como a veces en las
manifestaciones del campo. A veces los peones, todavía existe esa relación y mucho de lo que aparece en los sainetes antiguos todavía se expresa y continúa, ¿no? Entonces no cambia mucho. Muchas de las expresiones que son también bastante violentas. Entonces lo que quiero hacer en el futuro es analizar más en detalle la obra de teatro de la identidad, porque es mucho más complejo y sutil, aunque está la idea del pueblo, el ferrocarril, y algunas de las escenas tienen que ver con similitudes con el sainete. Sí, me pareció maravilloso esa frase, el tren siempre regresa como la memoria. Aquí en el interior del país, el haber sacado o quitado los trenes impactó negativamente en el interior del país. Digamos, no es lo mismo la zona, la región de la provincia de Buenos Aires que el resto del país. Ahí han quedado aisladas muchas localidades a partir de que se han quitado los ferrocarriles. Eso es Sí, lo que tenemos como realidad en el interior, pero me parece muy singular tu punto de vista y el análisis del gaucho y del criollo y la sutileza de la evocación de la memoria y el retorno de ese tren como memoria. sí, es Me precioso. parece maravilloso. Muchísimas gracias. Creo que igual te informo que si querés agregar algo más, afortunadamente disponemos de más tiempo. Si querés rever algún concepto y agregar algo más. Bueno, la obra de teatro de identidad es una obra preciosa y es muy sutil y ahí sí que la memoria sí, es también bien triste porque am, el, el recordar y, sí, a veces como que ya no está, entonces tiene todo eso también dentro de la obra. Melancólico, lo melancólico. Sí, sí, tiene mucha sutileza, se puede leer a diferentes niveles. Perfecto. Bueno, te agradezco muchísimo, Victoria. Igual a partir cuando finalice Alejandra, si vos pensás que podés agregar algo más, bienvenido. Pues, Así que bueno, ahora vamos a dar muchísimas gracias. Vamos a dar lugar a Alejandra con el título de su obra, Rodríguez Pez, Alejandra. Su ponencia es sobre el papel del teatro en el diálogo por la identidad. Te escuchamos, Bueno, Alejandra. buen día, muchas gracias. Bueno, me propuse investigar el papel del teatro en el diálogo por la identidad santafesina y realizar un estudio de caso de una obra del grupo de teatro El Mordisco de la ciudad de Reconquista, Santa Fe, eh, acerca del proceso de creación de los signos escénicos de esta obra. Partí entonces del concepto de identidad. Según Leonor Arnouf, la identidad no es un conjunto de cualidades predeterminadas como la raza, el color, el sexo, la clase, la cultura, la nacionalidad, sino que es una construcción. Perdón, una construcción nunca acabada, abierta a la temporalidad, a la posicionalidad relacional de los sujetos en este juego, en esta negociación de sentidos. Entonces dice, no hay identidad fuera de la representación, de la narrativización, necesariamente ficcional del sí mismo individual o colectivo. Partiendo de esta idea de que la pregunta no es cómo somos, sino cómo usamos los recursos del lenguaje, del cuerpo, la historia y la cultura en el proceso de devenir, más que de ser, o sea, cómo nos representamos o cómo somos representados, la autora llega a la conclusión de que la identidad es narrativa, es simbólica y es dialógica. Por eso nosotros tomamos en esta investigación la idea del diálogo por la identidad. Y en este diálogo hay varias voces. Y acá tiene que ver mucho el poder.
acá el poder juega un papel para establecer discursos hegemónicos. En nuestro país, nosotros tenemos el discurso hegemónico de la matriz colonial del poder, que es el discurso que se impuso en el proceso de formación y de consolidación de nuestro Estado-nación. Y el Estado, a través de muchas de sus instituciones, logró consolidar esa estructura que es el Estado, y hay un tipo de instituciones en particular que son aquellas que están encargadas de internalizar una identidad colectiva mediante la emisión de símbolos que refuerzan este sentimiento de pertenencia a esta idea de nación o de patria, que tiene mucho de mecanismo de dominación y de control ideológico también. Ya que no podemos decir que la nación preexistía al Estado, sino que en nuestro país el Estado de alguna manera creó la idea de nación, porque quienes habitaban este territorio pertenecían, si se quiere, a distintas naciones. Por un lado los pueblos originarios, por el otro lado los inmigrantes, incluso los mismos criollos a veces tenían más hermandad con países vecinos, o la identidad era más regional que como la concebimos hoy día. Entonces, tomando ahí a Walter Miñolo, analicé un poco cómo este discurso hegemónico entraña esta matriz colonial del poder, y es una matriz de la modernidad europea, impuesta sobre los países periféricos en una estructura de muchos niveles, ¿no? El control de la economía, de la autoridad, nuestra relación con la naturaleza, el control del género. Todo esto está un poco en esa identidad, en ese discurso hegemónico de cuál es nuestra identidad que fue impuesto. Pues bien, entonces, ¿cuál sería el discurso periférico? Bueno, el discurso periférico, una de las voces serían las cosmovisiones, las culturas originarias americanas. También podemos hablar de lo afro, podemos hablar de un montón de otras voces periféricas que no fueron incluidas en muchos casos en ese concepto de nación y en esa identidad que se construyó a principios del siglo, a fines en realidad del siglo XIX. Entonces, en estas voces periféricas, a mí particularmente me interesaba analizar una que es la de los pueblos originarios que habitaron Reconquista, ya que la obra de la que voy a hablar es una creación de un grupo en el que yo estoy formando parte. Yo hice la dramaturgia de esa obra y la dirigí. Entonces nosotros lo que intentamos, por eso esta investigación es una investigación en artes, que esa también sería una diferencia que podríamos plantear desde el punto de vista de la metodología, ya que hay investigaciones sobre artes, pero también hay investigaciones en artes que realizan los mismos artistas involucrados en el proceso creativo. Y justamente este tipo de investigaciones, que son bastante nuevas, lo que intentan es recuperar esas visiones de los integrantes del proceso. Por eso es que este trabajo yo lo realizo con entrevistas a todos los artistas involucrados en esta obra. Pero ¿a dónde quiero llegar? Bueno, estaba planteando las dos voces que dialogan en esta negociación de sentidos que es la identidad. La identidad argentina, podemos decir, latinoamericana también, pero bueno, yo lo acoté a la identidad santafesina. Entonces, veíamos que en este concepto que nosotros tenemos de identidad hay una otredad ausente. Hay una cosmovisión cuyos principios, cuya mirada no fue incluida, incluso fue perseguida y fue silenciada. Como avipones ya casi no quedan, por no decir que ya no hay más, incluso la lengua ya no existe acá en Reconquista y en toda la zona donde habitaron los avipones, que vivieron también en Santa Fe capital. Ya no queda esa lengua. Bueno, me remití a algunos principios que, según Adriana González Burgos, tienen en común las culturas originarias americanas. Por ejemplo, la reciprocidad que ellos consideran que existe entre lo material espiritual y el mundo real y lo simbólico, lo cual genera en ellos una ética de cuidado de la naturaleza. Esta idea de que estamos en interconexión, en que no hay una separación entre el ser humano y la naturaleza, entre algunos otros rasgos. Y de alguna manera nos parecía que esa mirada
era valiosa y era necesaria en este tiempo. Y también esto me lleva al concepto de memoria de Elizabeth Schelling, porque para ella la memoria es el pasado que se hace presente y es lo que elegimos en el presente, perdón, lo que elegimos en el presente recordar del pasado para hacer algo con ello. No es que no es inocente nuestra recuperación de elementos del pasado. ¿Por qué entonces nosotros queríamos recuperar esta mirada? ¿Por qué queríamos volver a problematizar nuestra historia? Nosotros pertenecemos a lo que fue la campaña del Desierto Verde, que fue no la campaña del Desierto de Roca, que fue hacia el sur, sino una campaña menos nombrada, que fue la que encabezó el general Obligado, que anexó todo lo que es el territorio del norte de la provincia de Santa Fe. Entonces ahí nosotros pensábamos en esta historia, cómo volver a contarla, pero desde este punto de vista, qué es lo que queremos recuperar de esa historia para este presente. Bien, por una cuestión de tiempo paso directamente al estudio de casos, al análisis concreto del proceso creativo de los signos escénicos. Antes de tomar cualquier decisión respecto a esto, se nos planteaba la pregunta de, bueno, ¿cómo nosotros vamos a mostrar a los avipones si no somos avipones? Ya era una falta de respeto total para nosotros. Después, todas las cosas que no conocíamos, teníamos un testimonio, una historia de una niña avipona que había sido escondida en el monte durante la avanzada del general, una historia real que nos contó un descendiente, pero había muchas lagunas en esa historia. Y esta niña había sido encontrada por un soldado de Obligado y había sido renombrada como María Fernández, había sido tomada como su criada. Y esta mujer ya grande, al morir, le cuenta a sus descendientes que ella tenía otro nombre antes, pero que no puede recordarlo. Y a nosotros nos pareció muy significativo desde el punto de vista del signo, el nombre, porque nosotros somos hacedores de signos, y también que ella cuando recorría la ciudad veía la estatua del general Obligado en el centro de la plaza, y que eso a ella le generaba algo. Y también nosotros tenemos una maldición acá en Reconquista, que es la maldición del Lichimaye, que es el río de las calabazas, el arroyo del rey, que cuenta que cuando el cacique, después de la gran avanzada de Obligado, el cacique que había ido a buscar refuerzos regresó y vio su pueblo arrasado y los cadáveres bajo el sol, en un arrebato de furia, tomó un santo o quizás un crucifijo, no se sabe, son signos católicos porque antes había habido la reducción de San Jerónimo del Rey, entonces ellos ya tenían de alguna manera sincretizados o incorporados ciertos elementos de la religión católica, pero ellos le atribuían sus significados chamánicos originarios. Clava ese santo o ese crucifijo, no se sabe, y lanza esta maldición. Así como los blancos se llevaron a mi gente, así este arroyo se los va a ir llevando a ellos de a uno. Y bueno, realmente se producen muchas muertes en el Lichimaye constantemente, pero además está totalmente contaminado. Entonces, también la pregunta es, ¿desde qué mirada se está contando esta maldición? ¿Cuál es la voz que la cuenta? Porque desde un análisis que pudiéramos hacer actancial de la maldición, el culpable de la maldición serían los pueblos originarios. Pero lo cierto es que el arroyo está contaminado por el modelo hegemónico, la matriz colonial del poder, que es justamente la que les tomó esas tierras. Entonces, también queríamos introducir esto de la maldición. Bien, entonces en el proceso de construcción de los signos dijimos, bueno, vamos a ir por el lado de la ficción, allí donde no tengamos información, porque somos artistas y la lógica de la ficción es la que nos da sentido. Y Roberto Ferro afirma que no hay nada fuera del discurso y que en cierta forma todo es ficción, hasta el discurso de la historia. Y bueno, también Saer afirma que la ficción es una antropología especulativa, no es ni verdad ni mentira, es una realidad posible, una posibilidad de lo real, pero que nos sirve para conocer y para comprender a la humanidad. Entonces, bueno, nos paramos ahí y nos paramos en el concepto de performatividad de Stetchner para plantear esto de qué diferencia el teatro del ritual, la capacidad de transformación
que genera el ritual. Entonces buscábamos a través de esta obra generar una suerte de transformación que permitiera a los espectadores por un momento al menos intuir esa otredad ausente. No digo presentarla, bueno, utilizamos objetos, no hicimos, o sea, había una sola actriz y objetos, los avipones eran teatro de objetos. Incluso el general obligado aparece como objetos. Ahora no preparé para proyectar porque tengo las imágenes de los objetos, pero bueno, eh, todas estas decisiones que fuimos tomando en el proceso de creación de los signos es lo que fue el foco del análisis. ¿Cómo puede el teatro aportar al diálogo por la identidad? En este caso tiene que hacerlo desde una posición ética y estética, de respeto hacia esa otredad a la que intenta presentar. Y también tomamos la idea de Ure de pregnancia en este sentido de que quizás no es masivo el impacto que tiene una obra de teatro en la sociedad, pero es tan cercano y la energía y el convivio genera una pregnancia muy grande y de larga duración en ese cuerpo social y en los asistentes a ese convivio. Y de alguna manera intentamos darle esa estética ritual para que el espectador asistiera a una obra que tuviera también en la estética esto de lo decolonial y esta búsqueda de recuperación de lo originario. Creo que me excedí de tiempo, así que No hasta hay ahí llego. problema, no hay problema. ¿Cómo se llama la obra? La obra se llama Ibi Maraei, que significa Ibi, la tierra sin mal. Ibi Marae, con B Ibi larga. Maraei. Y, con B corta. Ibi, B corta, todo junto, Ibi Maraei. Termina en una Y. Empieza con una I latina. Maraei. Ah, ok, muy bien. Bueno, qué hermoso proceso, muchísimas gracias. Ese es el nombre Realmente, que descubre la protagonista. Ese era su verdadero nombre, el que no podía recordar. Se lo dimos porque ella, la verdadera, la inspiración de la obra, la María Fernández esta, nunca pudo recordar su nombre, pero nosotros no podíamos terminar la obra sin que ella recuperara su nombre, entonces le regalamos un nombre que no es de la cultura vipona, sino de la cultura guaraní, y Vimaraí significa la tierra sin mal. la tierra sin mal. Qué bien, justo con la metáfora de la maldición del río, ¿no? En el Exacto. anclaje de la metáfora de la maldición del río. Precioso. Bueno, muchísimas gracias. Les ha sido un honor para mí poder coordinar esta mesa. Quisiera, Victoria, si vos quisieras agregar algo, estás bienvenida, todavía tenemos un poquito más de tiempo, así que si vos quisieras. No está teniendo sonido, Victoria, Nora. No, en Eh, los años no aparece, eh, la- la- es la época de la clase media y también la influencia también del discurso del campo, que no ha cambiado tanto, pero no aparecen todas esas voces alternativas o no tratan bien los temas de los indígenas y eso es bien terrible. Pero son expresiones de una época que todavía continúa. Para Vicini era de San Martín y gran actor, pero él más se enfoca, ellos presentan esa terrible realidad, que es el discurso básicamente que continúa del campo, a veces, o sea, con la rural y con esos tipos de ideas que no ha cambiado tanto, pero como que al otro no pueden mostrar, posiblemente para Virginia tiene idea de que es terrible, es el discurso nacionalista y lo que está y pasando, xenófobo. y posiblemente en esa época era peligroso también, o sea, Sí, falta conciencia de lo que estaba pasando. sí, como bueno, cada cambio en estos procesos de aculturación ha sido un impacto importante. Fíjate que ambas hoy ponentes realmente nos ponen, valga la redundancia, ¿no? Nos ofrecen esta cuestión de la identidad del extranjero, de
de la ocupación de las tierras y cómo eso provoca crisis y el arte siempre está para resimbolizar y denunciar. Así que bueno, ha sido un placer para mí y les agradecemos muchísimo desde la INCRIT y los esperamos para las próximas jornadas. Muchísimas gracias. A ustedes, muchas gracias. Es muy valioso lo que hacen. Muchísimas gracias. Gracias. Están bienvenidos para ofrecer todas las investigaciones que ustedes desean, porque esa es la idea. Muchas gracias. Hasta luego. Muchísimas gracias.